noches a todos. Quiero darles una cálida bienvenida a todos los amigos que nos acompañan esta noche en esta primera capacitación del Comité Distrital de Servicio a la Comunidad de Rotary Internacional del Distrito 4895, que presido junto a Walter Ramírez Moyano, a quien quiero agradecerle públicamente por haber hecho la gestión de traer esta noche a un doctor en medicina, como el doctor Conrado Stoll, que ha tenido la deferencia y el honor de venir a darnos esta charla. Así que, por favor, Walter, te pido la palabra para que hagas la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu presentación. Primero quiero decirles que vamos a nombrar a todos los clubes que esta noche nos acompañan. Tenemos al Rotary Club de Buenos Aires, Rotary Club de Puerto Madero, Pergamino, Junín, Capilla del Señor, Valvanera, San Isidro, Olivos, Parque Chacabuco, Belgrano, Vicente López, Catedral Sur, Barracas y Palermo, Sojo. Estos son los clubes que nos están acompañando esta noche en esta primer capacitación con un experto como el doctor Conrado Stoll. Así que creo que, si te parece bien, Marcela, ya le damos la palabra al doctor José Scali, que es el moderador, para que dé comienzo a esta disertación. Gracias, Walter. Por favor, doctor Scali, le damos la palabra. Los datos relacionados a la pandemia de COVID y a las vacunaciones, especialmente a nivel materno-infantil. Doctor Conrado Stoll, nuevamente es un placer enorme, no solo para mí, para toda la comunidad argentina. Gracias, lo dejo con la palabra. Muy buenas noches a todos. Doctor, tiene el micrófono silenciado, por favor. Ahí está, muchas gracias. Lo habían muteado hace un rato y parece que no sucedió. Vuelvo a agradecerle al doctor Scali especialmente y a todos. Y bueno, quedó claro que no soy un experto en infectología, ni en enfermedades infecciosas, ni en pandemias, ni epidemiólogo, pero cuando empezó esto, me tocó vivir una pandemia, una oportunidad única en muchas generaciones, de hecho, de esta magnitud, sin duda. A esta altura lo que sabemos seguro es que no es simplemente una gripe. Y quiero entonces en un rato, va a ser interesante después el intercambio con las preguntas, pero presentarles lo que creo que pueda ser más interesante de lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya va más de medio año. Y empezaría por el principio, cuando lo característico era decir, el cerebro humano piensa linealmente, y esto va a ser una viralización literal, un crecimiento exponencial en el cual, cuando no hay control, uno puede llegar a 1.000 millones de casos en 90 días. Así es el número, así es la progresión. Pero el mundo, cuando comienza esto en Wuhan, probablemente a fines del 2019, reacciona, algunos más lentamente, otros más rápidamente, y a nosotros nos llega probablemente en febrero. Si bien se ha considerado que el 1 de marzo, este hombre que llegó del norte de Italia a Buenos Aires, se decía en clase ejecutiva, etcétera, y el 3 de marzo se confirma su infección, tengo los datos de personas que me han llamado que en febrero, después de volver de estar en Uruguay, donde habían compartido restaurantes o el viaje en el barco con italianos, tuvieron una gripe que les llamó la atención, muy fuerte. Y alguno de ellos me pareció interesante, que se quejaba porque le decía a la mujer, no le siento el gusto a la comida. Efectivamente, un caso de anosmia y de trastorno del gusto, pero esto ya era en febrero. Así que fíjense cómo ese virus viaja de la provincia de Hubei hasta Buenos Aires en solo 2 meses. Eso es todo lo que le llevó para llegar. Por supuesto que los viajes y las conexiones de hoy en día son lo que favoreció esto y, sin duda, la causa del drama en Nueva York. O sea, Nueva York no es que hizo en Estados Unidos las cosas especialmente mal,
o que tiene una densidad poblacional mayor que otras ciudades en Estados Unidos. Es simplemente el lugar al que llegan decenas de miles de personas de Europa todos los días. Solamente el aeropuerto de Kennedy transporta 50 millones de personas por año. Y ese no es el único aeropuerto importante de Nueva York y la región de Nueva York. Entonces, Estados Unidos cortaba los viajes a China, pensando que con eso iba a disminuir el ingreso de infectados, pero estaban ya llegando en miles y miles literalmente por día, sobre todo a Nueva York, también a la costa oeste, desde Europa. Ahora, en nuestro caso, fíjense que, me acuerdo que yo calculaba especialmente el día 30, el 30 de marzo fue nuestro día 30, si tomamos al 1 de marzo y a ese viajero del norte de Italia como el día 1. Y el 30 de marzo nosotros teníamos 900 casos, 960 casos de contagiados. Y me acuerdo que hice la comparación, creo que se publicó en La Nación, en un artículo escrito en La Nación, que ese mismo día 30 de la pandemia, en Italia, habían 44.000 contagiados y 4.000 muertes. O sea, era algo dramático, impensable. Y se hablaba en ese momento, se habló bastante, de la buena evolución en la Argentina. Esto era el 30 de marzo. Recuerden que el 19 de marzo a las 6 de la tarde, el presidente declara el aislamiento obligatorio, que empezó a la medianoche del 19, o sea, se inaugura el 20 de marzo, que después se ha ido flexibilizando una cantidad de veces y que tenemos hasta hoy. Pero traten de pensar cerrando los ojos, y ninguno de ustedes, yo seguro que no, nos imaginábamos que, por ejemplo, Estados Unidos hoy iba a tener más de 5 millones de contagiados. Y calculan que probablemente en ese iceberg que todos los países tenemos, por debajo del número que se cuenta, que están contados, por debajo de esos 5.200.000 contagiados que tienen, probablemente en este momento en Estados Unidos hay 40 millones de personas con COVID-19. Obviamente un porcentaje muy alto asintomático. Y Estados Unidos ha pasado las 170.000 muertes. También, ¿quién iba a pensar? Yo me acuerdo que me impresionó cuando llegaron a 3.000 y dije, caramba, la cantidad de muertes de las Torres Gemelas. Siguieron aumentando. Llegó un momento que se acercaron a 50.000 y dije, qué increíble. En 2 meses, las muertes que tuvieron en casi 20 años de la guerra de Vietnam. Seguro que alguno de ustedes ha estado en el monumento de Vietnam en Washington, ese monolito negro con los nombres inscriptos de todos los muertos, que son alrededor de 50.000. Y acá estamos en más de 170.000, y cuando estamos viendo estos números, porque lo sigue de cerca Brasil, la India, Rusia, cuando vemos estos números, estamos hablando de casi las muertes del tsunami del 2004, la muerte del genocidio de los Tutsis por los Hutus, las muertes que Estados Unidos tuvo en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Secesión, o sea, mucho más que Vietnam, o que Vietnam, Corea, Afganistán, Irak sumados. Ninguno de nosotros pensaba que podía pasar esto. Y en nuestro país se mantuvo ese aislamiento, que yo creo que fue estricto, y ustedes también lo van a notar, unas 3 semanas. Yo salía, fui en algunos momentos al sanatorio donde tenemos la unidad de ACB, y varias veces a estudios de televisión, y realmente en la ruta, yo venía de la provincia a la capital, no había literalmente nadie. Me era excepcional cruzarme con un auto, y la calle estaba desierta. Cuando estaba por Palermo Sojo, en los estudios de televisión, o en la zona de Recoleta, en Núñez, en Belgrano. Desierto. Pero la flexibilización fue rápida. Y también hubo incumplimiento. Esa era una de las herramientas para controlar esta pandemia. La otra, y yo las mencionaría más profundamente, primero en un pantallazo, cómo fueron aquí. La otra fue la máscara. Hacia fines de marzo, recuerdan ustedes que no se recomendaba usar máscara. Y quiero decir que el doctor Fauci, que me parece que es el líder mundial de esta pandemia, Anthony Fauci, es el médico norteamericano, infectólogo, a cargo de la sección de infecciones del NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, desde que Reagan lo nombró en ese puesto. Así que piensen qué personalidad y qué destacada. Sin embargo, él también recomendaba no usar,
pero él argumentaba que eso lo decía porque tenían miedo que faltaran máscaras para los médicos. De hecho, faltaron en Nueva York, y todos vimos las fotos de médicos con los ojos tapados con antiparras de esquí o rehusando máscaras que tenían que ser descartables. Así que la máscara fue muy discutida. La Organización Mundial de la Salud enfatizaba que no había que usarla. En un momento, alguien me hizo una pregunta en una charla como esta, y realmente por eso me puse a leer más sobre las máscaras. Yo no soy experto en el tema y leía esto que les acabo de contar. Pero ante una pregunta dije, qué raro, y pensé en Oriente, en ese alto uso de máscaras y la forma tan rápida en que habían controlado la pandemia. La mayoría de los países de Oriente. Por supuesto que usaron otras herramientas tecnológicas, en el caso de Hong Kong y Corea, por ejemplo, o de testeo, como en Taiwán. Pero la máscara universal en esa zona. Entonces me puse a leer y encuentro un trabajo de Hong Kong donde decía que el 97% de la población la usa, solo los extranjeros no la usaban, y empiezo así a entender que probablemente jugaba un rol muy importante. Por eso coincide la lectura de esto un fin de semana, que hago un video que fue bastante viralizado, y el lunes me invita José del Río en La Nación, y creo que antes que José del Río en la tarde, Johnny Viale. Entonces, en los dos lugares mostré lo que había mostrado en el video, que era una vincha de tenis tapándome la boca, siguiendo las instrucciones del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Era doblando un pedazo de tela de algodón, poniendo un papel absorbente en el medio, tapando la boca y la nariz. Eso salió en televisión y fue muy promovido y muy difundido. Esa misma semana, esto fue un lunes, el jueves el CDC de Estados Unidos dijo todo el mundo con máscara. Ahora, ustedes saben que en Estados Unidos la obediencia fue muy parcial, empezando porque el presidente nunca la quiso usar, el vicepresidente en ese momento, la mayoría de las personas en Casa Blanca, por supuesto, en el gobierno, no la usaban, y se creó una división bipartidaria de uso o no uso de máscara, nunca pasó del 50-60%. Se calcula que en Nueva York se podrían haber evitado unas 60.000 muertes si hubiesen usado máscara durante toda la pandemia. Eso fue el jueves. Y el domingo siguiente, la Organización Mundial de la Salud finalmente dice uso de máscara. Aquí en la Argentina, hablamos del AMBA. En la Argentina en general, y hay lugares que tienen realmente brotes que están preocupando. Pero fundamentalmente hablemos del AMBA, de las 16 millones de personas, 3 millones en la capital, el resto en la provincia de Buenos Aires. El acatamiento en la capital ha sido bastante alto, y en la provincia algo menor. No llegamos al 90%, en Latinoamérica solamente Chile está en 90%, un poco más de 90%, en realidad 92%. Nosotros no llegamos a 90%, y es fundamental ese número crítico para que tenga el efecto que tiene que tener. Pero se ha usado, ha habido un acatamiento relativamente alto en el uso de máscara. Y la tercera herramienta, después podemos profundizar, es el testeo. El testeo, sí, en todas las charlas y todo lo que he escrito sobre la pandemia, he enfatizado la importancia de aumentarlo, porque testear, para no repetir de memoria, es diagnosticar. Es que si yo soy cardiólogo y quiero disminuir el infarto de miocardio, tengo que diagnosticar la hipertensión. Y para diagnosticar la hipertensión tengo que tomarle la presión a la gente. Es la única forma en que puedo diagnosticar. Si no, no voy a poder identificar a los hipertensos. En este caso, el testeo diagnostica al infectado, y eso me permite identificar al infectado, con el interrogatorio identificar quiénes son los contactos, las personas que estuvieron con ese infectado, y buscar a esos contactos, que son entre 20 y 30 por cada contagiado. Imagínense el trabajo sanitario del que estamos hablando, y de esta forma aislar a estas personas el tiempo que se ha aprendido que pueden contagiar, y así yo estoy cortando la diseminación del virus. Pero el testeo siempre fue lento, siempre estuvimos atrás del virus. Este es el momento más alto, obviamente. Hemos llegado a hacer 19.000 test por millón de habitantes. 19.000 test por millón de habitantes, y es que hemos hecho unos casi 900.000 test en total. Eso es un 2% de la población argentina. Y para comparar nada más,
Chile ha testeado al 10% de la población. Ha hecho casi 100.000 test por millón. Entonces, un argumento muy obvio y razonable era, quizás no teníamos los recursos. El testeo con la PCR, el test de la PCR no es un test simple, es un test que identifica genética, no es el test que se hace en cualquier laboratorio. Sin embargo, tenemos el ejemplo de nuevo de Uruguay y Chile junto a nosotros que pudieron testear mucho más, en órdenes de magnitud mayores que la nuestra. Creo que nos faltó logística y cuidar la cadena de suministros para que los laboratorios tuvieran los reactivos, los hisopos y todo lo necesario, las pipetas, para poder hacer este test. Pero siempre estuvimos bajos. Si ustedes ven ahora, estamos en el puesto 16 en el número de contagiados en el mundo. Tenemos en este momento 260.000. Hemos pasado esta semana a Italia, estábamos 17. Hace 3 semanas estábamos 40. Entonces, por el aumento de contagios vamos avanzando en esto. Estamos ahora junto a Bangladesh y a Pakistán. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a pasar a Bangladesh y vamos a estar número 15 y tenemos 5.000 muertes en este momento. Pero si ustedes miran esos 15 que están por arriba nuestro, antes que nosotros, todos han testeado más, excepto por algunos países como Bangladesh, Pakistán, la India. Pero de los demás, todos han testeado más. Brasil, que está manejando mal la pandemia, no ha habido aislamiento, tienen una altísima mortalidad, muy alta, y la mortalidad aparte, como suele suceder, es el doble en el sistema público de salud que en el sistema privado en Brasil, y piensen que 150 millones de personas en Brasil acuden al sistema público. Estos son números de la Sociedad de Terapia Intensiva de Brasil. Así que piensen esa cantidad, pero sin embargo, aún con un manejo no ideal, seguro que no ideal de la pandemia, han hecho casi 70.000 test por millón. Se han testeado mucho más que nosotros. 70.000 por millón, nosotros de nuevo hoy, 19.000 test por millón. Y para que quede más claro, ¿cuántos test por día hacemos? Y se están haciendo unos 16.000 test por día. Piensen que eso es en el país. Solo para el AMBA, esas 16, 17, 15, 17 millones de personas, nosotros necesitaríamos probablemente unos 70.000 en este momento, 70.000, 80.000 test por día. Ustedes han escuchado lo que es el porcentaje de positivos de test. ¿Qué quiere decir eso? Se ha visto que de todos los test que se hacen en la provincia de Buenos Aires y en la capital, la cantidad de test positivos por día son el 30, 40 o 50%. Eso solo, ese altísimo grado de positividad, les dice a ustedes que se está testeando de menos. El número es un número mágico, que se conoce, matemática pura. Para saber que uno está haciendo un testeo suficiente, tiene que ser hasta el 5% del total me tienen que dar positivos, contagiados. O sea, de todos los test que yo hago hoy a la gente, el 5%, como mucho el 10%, pueden ser positivos. Si más del 10% me están dando positivos por día, quiere decir que yo no estoy testeando la suficiente gente y que se me están escapando infectados que no estoy detectando y que están contagiando. Aparte, recuerden, los asintomáticos, que son un 30 o 40% del total, contagian y nadie puede saber. Esa es una de las ventajas de la máscara. Y a esta altura, con 7.000 infectados por día, la búsqueda de los contactos, a Fauci lo han escuchado 1000 veces, diagnosticar con la PCR, buscar contactos y aislarlos. Ese es el algoritmo del control de la pandemia con el testeo. Pero con 7.000 infectados por día, aunque fueran solo 10 los contactos de cada uno de esos infectados, imaginen, ni un ejército de trabajadores sanitarios podría hacerlo. Algo hizo Sudáfrica, que tiene el ejército de trabajadores sanitarios, porque ellos tienen la carga de HIV más alta del mundo, tuberculosis altísima, malaria. Piense que el 90% de la malaria del planeta está en África. Entonces, usaron ese ejército sanitario para salir puerta por puerta
a revisar gente y pudieron contactar y revisar 11 millones de personas en los primeros meses de la pandemia. Pero acá termino, al haber hablado de la máscara, del aislamiento y del testeo, con las herramientas que hay para controlar la pandemia. Estamos ya en el 5º mes, esto empezó el 1 de marzo, de aislamiento más de 140 días, y siguen aumentando nuestros casos. Se hablaba todo el tiempo del pico, y el pico, ¿cuándo llega? Se anunció para mayo, para junio, para julio. El pico es el número máximo de contagiados, a partir del cual empieza a bajar consecutivamente el número de contagios cada día hasta que llego a no tener más. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo es ese dibujo de esa campana en que aumentan los contagios, llegan a un máximo y bajan progresivamente? La historia perfecta, digamos, es Nueva Zelanda. En febrero, el 26 de febrero, detectaron el primer infectado. Y ya en los primeros días de marzo, para el 10 de marzo, la primera ministra Jacinda Ardern, y entre paréntesis, como anécdota, les cuento que se publicó un trabajo científico porque se habló si estos países que tenían mujeres como líderes realmente manejaban mejor la pandemia. Taiwán, Alemania, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca. Y efectivamente, con metodología estadística, se vio que el R, que es el índice de transmisión del virus, era menor en los países que tenían una mujer como líder. Esto es interesante. Pero Jacinda Ardern, el 10 de marzo, alrededor del 10 de marzo, se da cuenta que no tiene suficiente testeo y dice, tengo que controlar esta pandemia. Si no tengo suficiente testeo, ¿cómo lo hago? Con aislamiento. Entonces impuso un aislamiento estricto, tan estricto que 100.000 turistas que estaban en Nueva Zelanda se quedaron en Nueva Zelanda. Y durante 5 semanas no entró ni salió nadie, ni de la frontera, ni de los aeropuertos, ni de las casas. Solo esenciales al máximo. Y cuidado, porque cuando se dice esenciales, acá estaba trabajando casi el 80% de la gente. Esencial, salud, seguridad, comida, es un 30 y pico a 40% de la masa laboral. Y así hizo Nueva Zelanda durante 5 semanas. Y en la 5ª semana había disminuido significativamente el número de contagiados. Bajaron un nivel la rigurosidad del aislamiento y estuvieron 2 semanas más aislados. La conclusión final es que en 7 semanas de aislamiento controlaron la pandemia y en literalmente 103 días no había una sola infección, no había un solo caso activo en Nueva Zelanda. Ustedes todos recuerdan que hará 1 mes y medio tuvieron un pequeño problema porque 2 chicas fueron a un funeral y venían de Londres y llevaron la infección, no sabían, estaban asintomáticas, estaban infectadas y se buscaron a los contactos. Pero eliminaron el virus con el aislamiento estricto. Ahí tienen un ejemplo excelente. Un ejemplo excelente del testeo para eliminar fue Islandia. Islandia empezó a testear, no es que testeó mucho, porque testearon mucho, y no hay que decir que tienen ventaja porque son 360.000. Puede ser pocos, muchos y testear suficientemente. O ser pocos y testear mal. Ellos, lo que hicieron brillantes, empezaron a testear 1 mes antes de tener el primer contagiado. Seguro no se les iban a escapar. Y eso les permitió controlar la pandemia muy efectivamente, sin un aislamiento estricto. Acá fue el testeo la virtud. Y el testeo al principio incluso les dio que de los sintomáticos les daba el 12% positivo. Pero además de testear sintomáticos y la gente que viajaba, porque recuerden que en Europa la diseminación inicial del virus fue increíble, en parte de China, fábricas de autopartes en Alemania que tenían visitantes de Hubei, pero una gran parte de los países nórdicos se contagiaron de un centro de esquí de Austria. Se pudo ubicar incluso el bar en ese centro de esquí, donde se diseminó el virus, y de ahí volvieron viajeros a Alemania, a Dinamarca, a Islandia, llevando el virus desde ese lugar. Después, secuenciando el genoma, es que uno puede saber exactamente de dónde venía el virus. Pero los islandeses, lo que yo decía que es brillante, además de empezar 1 mes antes, tomaban población al azar, testeaban al azar, y de los testeados al azar, el 0,3% les daba positivo. Entonces ahí tienen un ejemplo
de cómo testeando se puede controlar la pandemia. Y con la máscara tenemos todos los ejemplos de los países de Oriente y publicaciones recientes, de ahora de julio, que muestran con forma más contundente la efectividad de las máscaras, porque los datos que habían eran de estudios de 1930, 1940, en que no se habían visto gotas de menos de 100 micrones. Ahora con láser y estudios modernos se ve que hay gotas, microgotas en el aerosol de la persona que habla de una décima de micrón, 0,1 micrón. Y esas gotas, esas partículas de 0,1 micrón, de 1 micrón de diámetro, de 3, 5, 10 micrones de diámetro, flotan en el aire y pueden permanecer suspendidas hasta 10 horas. De ahí el peligro. Y de ahí saltamos, sabiendo que el aerosol contagia y que por eso la máscara impide que el asintomático, enfermo que no lo sabe, esté emitiendo cuando habla gotas cargadas de virus, cuando está hablando, cantando, gritando. Pero también se ha probado ahora que la máscara disminuye el riesgo de que uno se contagie. Antes se pensaba que era solo evitar que el contagiado contagiara a otros por las partículas que emite. Se ha visto ahora que además protege. El aerosol es fundamental. Y anoche yo le comentaba a un periodista algo que lo digo como cosa práctica para ustedes. Sepa que la máscara tiene que estar muy bien hecha. Fue un mal nombre y siempre lo he criticado, tapaboca, porque muchas personas, lógicamente, piensan que solo tienen que tener tapada la boca por el tapaboca, pero es máscara o barbijo, como el de los cirujanos. Tiene que tapar la nariz y la boca y estar bien adherida. Muchas de las que tienen gomas que van atrás de las orejas, la goma se desgasta y se empieza a separar la parte de la nariz y deja mucho espacio. Tiene que estar esa tela adherida por encima de la nariz, por debajo del mentón y a los costados de la boca para realmente protegerlos a ustedes y proteger a los demás. Y el material, para hacerlo en casa, algodón, de una funda de almohada, de una remera, de una camisa, de algodón, de lo que sea, de un pañuelo, con algodón de 2 capas doblado, o adentro se puede poner una toalla absorbente. Eso es lo ideal. No lana. Estudios que se acaban de hacer en la Universidad de Duke mostraron que la lana o una de estas máscaras tejidas o de algo que es popular ahora, el polar, o también llamados de las bandanas, no solo no protegen, sino que son peores, porque cuando la partícula de saliva atraviesa esa lana, se disgrega, se fragmenta más y forma un aerosol que va a flotar más tiempo. Así que solo idealmente de algodón. Y por último, yo les nombraba el ejemplo de cómo con aislamiento Nueva Zelanda lo controló la pandemia perfectamente, cómo Islandia con el testeo, cómo en Oriente con las máscaras, y en Oriente también usemos el ejemplo de Japón, porque Japón fue el único país del mundo que con un testeo bajo controló la pandemia. Hay brotes en todos lados, lo hubo recientemente en Tokio, pero piensen que en Japón no hubo un aislamiento estricto obligatorio. Declararon el estado de emergencia cuando en el puerto de Yokohama vieron el crucero Diamond Princess, que de 3.700 personas, por 2 cocineros que estaban contagiados, contagiaron a 700 personas en el crucero. Los cruceros son el lugar ideal para esparcir y diseminar el virus. También las cárceles, los lugares con pobreza y hacinamiento, los geriátricos también, los refugios de la gente que vive en la calle o que no tiene casa, todos esos lugares, y frigoríficos, lugares de gran diseminación. Pero Japón fue reconocido porque declaran estado de emergencia. No es mandatorio el aislamiento, y piensen que en Tokio nada más hay 35 millones de personas y quizás alguno de ustedes ha visto lo que es esa gente cuando se mete en el subte. Así que imagínense el riesgo de contagio. Sin embargo, respetaron lo que se llamaban las 3C, que es evitar lugares con mucha gente, con sobrepoblación de gente. Es decir, aunque yo esté al aire libre, pero si estoy sentado en un estadio de fútbol con gente que está sentada al lado mío, me voy a contagiar. Y nadie se tiene que olvidar de Bérgamo, la ciudad de Bérgamo, cuando en marzo se jugó el partido de Atalanta, el equipo local, contra el Valencia de España, y fue 1/3 de la población de Bérgamo. Eso explica que Bérgamo haya tenido
5 veces la mortalidad basal de la ciudad. Esa es una mortalidad mayor que la que tiene un país en guerra. Así que esa fue una de las ciudades con mayor mortalidad junto con la provincia de Guayas en Ecuador. Y probablemente Nueva York está muy cerca. Entonces, evitar lugares con demasiadas personas. La primera C por crowded del inglés. La segunda, lugares cerrados, no ventilados. Es fundamental. Para que tengan idea, en una enfermedad que es más contagiosa que esta, el sarampión, si yo encierro en un cuarto a alguien con sarampión y lo saco después de tenerlo encerrado ahí un rato, si yo en las próximas 2 horas meto una persona en ese cuarto, se va a contagiar seguro. Así de contagioso es, y el que esté cerrado influye. Entonces los japoneses decían que la segunda C era el cerrado. Hay que ventilar los lugares, usar filtros, los filtros EPA, como los del avión. Y ventilar no quiere decir prender un aire acondicionado, que seguramente empeore la situación. Ventilar es con ventilación de recirculación de aire fresco. Por suerte tenemos un invierno que no es nada riguroso, así que recomendamos a quienes tengan que estar juntos o en un trabajo, si no han podido instalar ventilación especial, abrir puertas, ventanas y que circule el aire. Y la tercera C de Japón es contacto, por un contacto estrecho. Aunque yo tenga máscara, si me acerco a conversar con alguien, acuérdense que los seres humanos naturalmente somos seres sociales y nos acercamos demasiado, no estamos acostumbrados a hablar a 2 metros de distancia. Entonces, si yo me acerco a menos de 1 metro de una persona y hablo con ella más de 10 minutos, aunque tenga la máscara, voy a tener riesgo de contagiarme. Pero digamos al revés esto para hablarlo positivamente. Si yo no estoy en lugares con demasiadas personas, si voy solo a lugares ventilados y uso una máscara adecuada y no interactúo con alguien por tiempos prolongados, por más de 10 minutos o 15, la probabilidad de contagiarme va a ser muy baja. Termino acá porque me parece que lo más interesante siempre son las preguntas. De los tratamientos, solo digo una palabra, se probó la dexametasona. Lo demás es una curita en una mordedura de oso por ahora. Lo que bajó muchísimo la mortalidad es el aprendizaje de cómo oxigenar a los pacientes. Esa hipoxia silenciosa que ustedes sintieron nombrar, en que el paciente con COVID-19 se asfixia sin darse cuenta. Se ha dado de alta a pacientes que se veían bien y no tenían saturación de oxígeno en la sangre. La tenían a un nivel que cualquier persona normal que la tenga así se estaría asfixiando literalmente. Pero de alguna forma el COVID, y por un fenómeno con el dióxido de carbono, hace que la persona no siente que le falta el aire. Para el momento que sienten que le falta, es muy tarde y van a la intubación. Pero eso se descubrió y eso ha hecho que disminuya muchísimo la mortalidad y la cantidad de pacientes que terminan en terapia intensiva. Y se probó que la dexametasona baja la mortalidad significativamente de los enfermos que necesitan oxígeno. Todavía estamos esperando la respuesta para la transfusión de plasma, aunque se han hecho más de 40.000 transfusiones de plasma en el mundo, todavía no hay evidencia de la efectividad. Hay algunos antivirales con un efecto muy modesto. Se ha hablado de un spray de ibuprofeno, de un spray de interferón. Se está hablando de los anticuerpos monoclonales, lo que descubrió César Milstein y le valió el premio Nobel. O sea que hay cantidad de tratamientos en prueba, literalmente miles de moléculas en prueba. Y las vacunas, todos se escuchan todos los días. De la de Rusia puedo decir que la información es por lo menos confusa y sí puedo decir que no es aceptable. En ningún país se aceptaría que la población se vacune con una vacuna o que se le dé un medicamento o que se use una tecnología médica que no ha sido probada con metodología científica con los estadios completos. Supuestamente en Rusia comenzaron a dar la vacuna a la población sin haber completado la fase 3. La fase 3 de investigación es fundamental porque en la fase 3 se le da el medicamento o se aplica la tecnología o en este caso se inyecta la vacuna, en este caso particular, a 30.000 personas para saber que realmente no haya efectos colaterales y poder probar que efectivamente previene la infección. Esto lo han empezado a hacer supuestamente en Rusia y Putin dice haber vacunado a su hija sin haber completado la fase 3, la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, la ANMAT en Argentina no habrían permitido esto. Las otras vacunas son la del laboratorio Moderna, que en Estados Unidos, la de AstraZeneca en Brasil, que es Oxford, la de Pfizer, muy popular, empezó a vacunar hace un par de días en el hospital militar
en la Argentina y hay 170 en total. Probablemente varias sean efectivas y improbablemente estén listas antes de principios del 2021 para poder empezar a dársela a la población en mayor riesgo, que seguramente va a ser el hemisferio norte, y dentro del hemisferio norte las personas de más de 70 años y los trabajadores de salud y de seguridad que estén más expuestos. Dejo ahí y espero las preguntas que tengan. Les agradezco a todos por escuchar. Muchísimas gracias, doctor Stoll. Creo que lo que nos quedó es la claridad de exposición. No hubo ningún bache, nada en especial que pudiera confundir a la gente. Fue muy clara la exposición, excelente. Y por supuesto, quiero que envíen las preguntas en el chat, como aparece allí, para el que quiera hacerlo. Yo tengo acá algunas. Por ejemplo, hay personas que se han reinfectado. ¿Por qué algunos tienen PCR positiva 2 o más meses después de la enfermedad? Buenísima pregunta. Se dijo eso en los medios, pero en realidad no hay evidencia de que alguien se haya reinfectado, que haya vuelto a tener enfermedad. Esta es una enfermedad tramposa y dañina, y eso hace que haya gente que no tenga síntomas, gente que tenga realmente una gripeciña, como dijo Bolsonaro, y gente que tenga una enfermedad muy dura. Algún colega de mi equipo de ACB, muy joven, la tuvo y realmente pasó 2 semanas que él dice que nunca se ha sentido tan mal y no llegó a tener la forma grave. Solamente teniendo la forma, digamos, entre comillas, gripal, se sintió como nunca se había sentido de mal. Así que no hay evidencia de que se haya reinfectado. Lo que sí pasa es que hay personas que empiezan a mejorar y a partir del día 10 pueden volver a empeorar y tener un ciclo de enfermedad o varios ciclos que hace parecer que el que se había curado se vuelve a enfermar. Eso puede ser un argumento. Más fuerte es el argumento de la PCR positiva. Y hay también una explicación. Se ha dicho que la PCR puede ser positiva, y se ha encontrado positiva hasta 70 días después de la infección. Lo que pasa es que hay poco test en el mundo. Aún en los países que testean mucho, hay poco test. Entonces la gente no se la retestea demasiado. Se los testea para hacer el diagnóstico y no es tan frecuente. O sea, no hay tanta experiencia de retestear para saber realmente cuál es el comportamiento de la PCR y el resultado. Pero en los que se han retesteado, en algunos es verdad que la persona ya curada se vio positivo a la PCR, no digamos 15, 20 días después, 70 como dije recién. Y se dijo que era que lo que está encontrando la PCR son fragmentos del ARN del virus. Que la PCR es tan buena en diagnosticar que encuentra un fragmento del virus que no es infectante, pero que da positivo. El argumento en contra de eso lo saben ustedes por las series de televisión. Cuando hay una escena de un crimen, lo que se busca, lo que el forense busca, es el ADN. ¿Por qué? Porque de esos ácidos del núcleo de la genética, el ADN es estable y puede durar muchísimo tiempo en una superficie, cuerpo, lo que fuera. El ARN es sumamente inestable. Entonces acá viene, acá no puedo ser demasiado claro, porque no hay evidencia de que nadie se haya reinfectado. Lo más probable es que las personas quedan con inmunidad, que lo más probable es que dure años, o sea, del SARS-1 de 2003, 17 años atrás, hay evidencia de que hay gente que sigue con inmunidad. Porque no son los anticuerpos IgG y IgM, los linfocitos T, los linfocitos asesinos, esos nos quedan con defensa que puede durar años. O sea, lo más probable es que la gente quede con defensa. Pero no quería dejar de decir que, dado que el ARN es tan inestable, el encontrar ARN en una persona 70 días después de la infección, lo que sugiere, y les estoy citando no mi opinión, sino publicaciones en revistas muy respetables, es que puede haber algunas personas que en su cuerpo les quede ese virus en un estado de semiactividad y no manifestando la enfermedad, pero no se sabe si puede contagiar. Esto se ha visto en otros casos. Es sabido en la varicela, que uno puede tener herpes años después. En el sarampión, que supuestamente no, la inmensa mayoría de las personas se cura, pero un pequeño porcentaje, años después de tener sarampión, pueden tener una forma cerebral de sarampión
muy grave, una encefalitis muy grave. El ébola, supuestamente es una altísima mortalidad, pero el que se curaba, se curaba. Y hay el reporte de una mujer en Liberia que tuvo sexo con un hombre que había tenido ébola y se había recuperado casi 2 años antes. Y la mujer se contagia ébola. Ya no había la epidemia, no estaba la epidemia. Se hizo la búsqueda, en el semen de ese hombre había virus, se lo pasó a esa mujer, después de estar casi 2 años curado él, la mujer se enfermó y se murió. Es decir, existe la posibilidad de que virus queden en las personas y puedan reactivarse o transmitirse en otro momento. Pero transmitamos aquí tranquilidad. No hay casos de reinfección documentada todavía y sí hay evidencia de que los linfocitos, células de defensa de la sangre, nos podrían defender durante años a los que hayan tenido el COVID-19. Y una mejor noticia, a los que no han tenido el COVID-19, sepan, supongamos que ninguno de los que están escuchando ahora lo tuvo. Bueno, el 30% de nosotros tenemos linfocitos T en nuestro cuerpo que nos van a defender del COVID-19 aunque no hayamos tenido la enfermedad. Es por haber tenido coronavirus de resfrío común o algún virus de una mascota, de algún animal, que dan inmunidad cruzada contra el COVID-19. Y eso puede hacer que no tengamos la enfermedad directamente, que la tengamos asintomática o que la tengamos mínimamente sintomática. Es una buena noticia, hasta 30% de las personas tendrían defensa contra el COVID-19 aún no habiéndolo tenido. Muy bien, ya contestó muchas de las preguntas que me llegaron, pero una importante sería, ¿se podría aumentar el testeo en nuestro país? Es muy importante, y si alguien me escuchó en alguna charla, no he criticado. Primero porque me doy cuenta que esto es muy complejo. Me doy cuenta yo que es muy complejo porque me cuesta seguir la literatura, porque si escucho al doctor Fauci decir que el virus del HIV es simple al lado de este, eso me hace dar cuenta que esto es sumamente complejo. O sea que criticar, y somos un país emergente, con muchas décadas de desgaste, entonces el sistema de salud no es fuerte, o sea que criticar no. Ahora, no hemos controlado la pandemia, eso es un hecho concreto, no la hemos controlado. Las razones se las di, por eso quise hablarles de la forma en que les hablé, de máscara, aislamiento y testeo, porque quiero que ustedes entiendan. A mí me llama la atención cuando veo entrevistas por televisión y no oigo, los oigo discutir si en el verano se van a ir de vacaciones, si tiene que abrir la zapatería o no la zapatería, si Gallardo puede entrenar a los jugadores de River o no pueden entrenar, y no es el foco de la discusión. El foco de la discusión es controlar la pandemia, porque aparte mucha gente que tiene la infección puede quedar con secuelas. Y hay gente que muere, entonces la tenemos que controlar. Entonces eso es lo imperdonable. Y el aislamiento aquí se hizo muy livianamente. No se hizo el aislamiento estricto. Y se flexibilizó sin seguir las reglas. La regla fundamental, hay 2 reglas, y esto es de nuevo matemática. Para flexibilizar una cuarentena, uno tiene que tener 14 días de disminución continua de los casos de contagios. Acá nunca disminuyeron y flexibilizamos. O uno tiene que tener un contagio por 100.000 habitantes por día. Eso para el AMBA serían 300 por día, estamos en 5.000 en el AMBA. O sea, nunca tuvimos criterio de flexibilizar y flexibilizamos. Y Estados Unidos es un ejemplo. El 28 de mayo, Estados Unidos flexibilizó sin cumplir tampoco estas premisas, y ahí tienen hoy 1.000 muertos por día, 50.000 contagiados por día. En Estados Unidos están considerando los expertos científicos, no sé si el presidente lo va a considerar, pero los expertos han considerado que para controlar lo que está pasando tendrían que ir a un aislamiento estricto. Entonces, volviendo aquí, nos faltó el aislamiento estricto por el tiempo suficiente, porque es como un remedio. Si uno toma el antibiótico correcto, pero lo toma a la mitad de días, no va a curar la infección. Tenemos que lograr que el 90% de la gente tenga la máscara y que sea la adecuada, y mantengan la distancia y se laven las manos con jabón. Segundo punto fundamental. Y el tercero, el testeo. Estamos en un momento difícil, porque para testear suficiente en la Argentina en total o en el AMBA, estamos hablando de 80.000 a 100.000. Y la respuesta a la pregunta es, yo creo que sí se puede. Tenemos que, primero yo habría mandado gente a Chile a averiguar cómo hicieron, y a Uruguay,
porque testearon muchísimo más desde el principio que nosotros. Primero habría hecho eso. Segundo, una relación público-privada, las famosas PPP. Me junto con todos los laboratorios de Argentina que hacen PCR, que son casi 100. Y les pregunto, señores, las 24 horas del día funcionando y con una cadena de suministro garantizada por nosotros, ¿cuántos test pueden hacer? Si hoy estamos haciendo 19.000, y hace 3 meses se hacían 3.000, hoy se pueden hacer 18.000 por día, hace 3 meses 3.000, jamás habrían pensado que podían hacer 19.000. Era una cuestión de organizarse, lo acabamos de demostrar. Estoy convencido que con organización podríamos hacer 60.000, 80.000 test por día. Entonces, esta pandemia se tiene que controlar. Es aislamiento, máscara y testeo. No hay atajos a eso. Bueno, trato de resumir en preguntas todas las que están llegando, que son muchísimas. Generalizando, ¿se podría aplicar una fórmula de éxito contra la pandemia que sea efectiva para todos los países? ¿Habría alguna posibilidad de pensar en algo así? No. Es una combinación de esas 3 herramientas, pero la pregunta me encanta porque eso lo hace tan difícil. Justo yo les decía al comenzar que estábamos al lado de Bangladesh, vamos a pasar lamentablemente a Bangladesh y a Pakistán, que más o menos Bangladesh, piensen, tiene 160 millones de personas, Pakistán 220 millones de personas. Son países pobres y sin embargo no están devastados en muertes como Brasil. ¿Cómo puede ser? Bueno, son países musulmanes. Entonces las mujeres no salen de la casa, no trabajan afuera, ya tienen menos dispersión de contagio. No hay bares, porque no hay alcohol. No hay boliche, los chicos no van a bailar, harán otra cosa, pero no salen a bailar, no salen a los bares. En los dos, el ejército participa activamente en la ayuda a la población para contener la pandemia. La edad promedio es 22 años. En la Argentina es sorprendente lo joven que fue la edad promedio del infectado, 38, 39. Pero en estos dos países, 22 años es la edad promedio de la población. En esos dos países no hay geriátricos, ni en Bangladesh ni en Pakistán. ¿Por qué? Porque no hay gente mayor. El 4% de la población tiene más de 65 años. No hay gente grande. Entonces, con esto quiero decir, no hay una fórmula para todos los países. Fíjense qué diferente. ¿Por qué Haití, con su pobreza, tiene pocos casos y muertes, y República Dominicana, que está una calle de por medio, tiene muchísimo más? Lo mismo Irak e Irán. Irán con muchísimos más casos que Irak. Entonces, esto muestra que realmente es increíble la diversidad de presentaciones del virus y no hay una fórmula. Y agrego la última variable a todo lo que estaba diciendo, que es la BCG, ya que la he nombrado alguna vez. Los países emergentes, que por tener más tuberculosis tienen la BCG obligatoria, tendrían mayor resistencia. Ahí tienen otra razón en Bangladesh, Pakistán, incluso nosotros. No ha funcionado en Brasil porque Brasil no respetó nada. Entonces, por más que uno tenga la BCG, si uno no aísla a la gente, no fomenta nada de protección, van a ver la cantidad de muertes como la que están teniendo y contagiados. Pero en los países emergentes, la BCG protegería contra la infección de COVID-19 y en un trabajo publicado hace un mes en Estados Unidos, eso se mostró. Ciudades de Estados Unidos con muchos contagiados, y en Estados Unidos nadie tiene la BCG, no se da la BCG. Entonces, ciudades de Estados Unidos con muchos contagiados tenían una mortalidad mayor que la Ciudad de México, que Río de Janeiro y San Pablo. Piensen que el sistema de salud americano es mucho más fuerte que el mexicano y el brasilero. Sin embargo, la mortalidad era mayor. ¿Por qué? La explicación que daban estos autores era porque había BCG en México y en Brasil, pero no en Estados Unidos. Así que no hay una fórmula para todos los países. Una pregunta que me parece interesante es, ¿qué ocurrirá una vez que se compruebe que una vacuna es efectiva? Está todo el mundo hablando, la de Oxford, la rusa, todos. ¿Qué pasará cuando una vacuna sea efectiva? Sí, yo no lo sé, y es una buena pregunta porque me la hago yo. Moderna ya mandó a hacer 400 millones de frasquitos. Pfizer, la que está en la Argentina, en Alemania, está en Brasil y en Estados Unidos, ya mandó a hacer 100 millones de frascos a la India, o sea, antes de saber que sea efectiva, aunque hay gran evidencia de la efectividad, porque primero vieron que se formaban anticuerpos muy fuertemente en las personas en la fase 2. Y además ya han hecho fase 3 en monos, en un modelo bastante comparable al ser humano,
y han visto que es efectiva contra la infección. Las principales 7 vacunas hicieron la experiencia en monos, todas fueron positivas. O sea que lo más probable es que no haya que se pruebe que una vacuna. Lo más probable es que se va a probar que varias vacunas son efectivas. Dependiendo de la efectividad que tengan, quizás ni se comparen entre ellas y se usen todas. Si hay una diferencia aparente, puede ser que se tenga que hacer una comparación entre ellas para ver cuál es la más efectiva. Y otra buena noticia es que, de nuevo, a diferencia del sarampión, en que el 90% de la población tiene que estar vacunada para que la vacunación sea efectiva, en el caso de COVID-19 se calcula que para tener la inmunidad de rebaño, con vacunar entre 40 y 60% de la población se va a alcanzar inmunidad de rebaño. Entonces, si se prueba que son efectivas, yo creo que la prueba va a llegar este año. Para fines de este año vamos a saber que una o más vacunas son efectivas. Para principios de 2021, probablemente haya 1.000 millones de frascos para distribuir. Ya la mayoría de los gobiernos han comprado. No hay que asustarse por no tener plata. En América Latina tenemos 3 que son de los pobres, Haití, Bolivia, Nicaragua. Pero igual la Organización Panamericana de la Salud compra para todos los demás y después distribuye y cada gobierno paga. Así que todos vamos a tener acceso a la vacuna, pero si hubiesen 800 millones, 1.000 millones para distribuir, ya lo dije hace un rato, creo que tiene que haber un orden y que el hemisferio norte, que va a estar en invierno, probablemente va a ser el primero en recibir y las poblaciones vulnerables las primeras en ser vacunadas. Recuerden que más allá de que 40-60% hay que vacunar, hay gente que no quiere vacunarse, y no solo hablo de antivacunas, está el grupo antivacunas que es pequeño, pero hay gente que no es antivacuna y ya han hecho encuestas en Estados Unidos y han visto que hay un porcentaje de la población que no es chico, es alrededor de 30%, que dice que no se vacunarían en la respuesta a la encuesta. Pero eso es lo que probablemente pase con las vacunas. Una pregunta también interesante, pensando en lo positivo y lo negativo. ¿Qué rol han tenido las redes sociales en la pandemia? Vemos el periodismo, una locura, mucha gente recibe información de todo tipo. ¿Qué rol ha tenido realmente las redes sociales? Y sí, la pregunta hoy en día es los medios y las redes sociales, son cosas distintas, y uno te preguntaría las redes sociales ¿dónde? ¿Las redes sociales de Alemania o las redes sociales acá? Y seguramente hay diferencia. En lo que yo he vivido acá, yo creo que en el balance es positivo, pero hay algo que es neurociencia, y acá hablo por ahí de mi especialidad, pero el ser humano tiende a seguir más el curso de propuestas falsas que de las que tienen validez científica o evidencia científica. Esto es sorprendente, pero es así. Se difundió muchísimo que las máscaras hacían mal y aumentaban el dióxido de carbono y podían asfixiar a la gente. Dios, es probablemente la herramienta que ha sido más efectiva en contener la diseminación de este virus. Y sin embargo se diseminó esa información y se extendió mucho. Un programa de televisión que me entrevistó de Misiones puso un médico en uno de sus, me mandaron después la grabación, a correr en una cinta con la máscara puesta y se puso una máscara doble y se puso un saturómetro en el dedo para mostrar que la saturación del oxígeno no cambiaba en absoluto. Después, el dióxido de cloro ha circulado muchísimo la posibilidad de que esto pueda ser positivo cuando es un tóxico, claramente tóxico, lo pueden buscar en cualquier página y de ninguna forma tiene que ser usado por una persona ni ingerido. Bueno, escuchamos al presidente de Estados Unidos hablar sobre esto también, sobre desinfectantes, y eso hace daño sin duda. Y de nuevo, la gente en general sigue más esa evidencia. Me llegó a mí, lo mío también por lo personal y por lo que he escuchado en los medios sobre las redes sociales, pero a mí me llegó de mucha gente conocida y muy inteligente el video de esta médica norteamericana, en realidad es una médica nigeriana, que trabaja en Houston y que fue a Washington hace unas 3 semanas, a decir que ella había tratado 300 personas con hidroxicloroquina y todas habían mejorado. Eso en el mundo científico de hoy en día es una barbaridad, es simplemente una anécdota, y no ya sin citar los por lo menos 7 trabajos que se publicaron en revistas de primer nivel que mostraron que la hidroxicloroquina no solo no era efectiva, sino que en muchos casos hizo daño porque tiene un efecto en arritmias cardíacas. Pero circuló muchísimo
el video en redes sociales de esta mujer. Pero de nuevo, han circulado cosas positivas, verdades, que son las que nos ayudan a... Miedo es lógico tener, todos tenemos miedo. Lo importante es no negar, no se debe negar, hay que manejar ese miedo y mantener el propósito de vida. Pero creo que en el balance ha sido positivo lo de las redes sociales, es inevitable, lamentablemente, que circulen cosas falsas. También circuló mucho de un científico argentino que vive hace 40 años en Francia y habló de esto, que era un complot de técnicos para influir en los gobiernos del mundo, y la verdad me parece una barbaridad. O un israelí que comentaba que en 70 días esto desaparecía, etc. Esto puede hacer daño porque en las redes sociales participa todo el mundo y no todo el mundo tiene acceso a una buena educación, y eso, el no tener acceso a una buena educación, ayuda a creer más todavía en estas ideas falsas que en algunos casos pueden causar daño o incluso la muerte. Me parece que hay un punto que no lo debemos olvidar. Hay muchas preguntas, ¿no? En embarazo, lo demás tengo que... Pero, ¿cuál sería el impacto emocional real a corto y largo plazo de la pandemia? Esto se ha estudiado. Yo diría que es un impacto más presente. Hay que tener cuidado cómo se mide esto. Ya hay publicados infinitos trabajos en revistas muy serias internacionales en que obviamente la ansiedad, la depresión se pueden manifestar más, las personas con enfermedad psiquiátrica se puede agravar, esto es una obviedad, las situaciones de agresión en familias, por supuesto que se agrava, las personas con adicciones se agravan, todo esto son casi obviedades. Sin embargo, en la estadística de venta de antidepresivos y de ansiolíticos, en los Estados Unidos aumentaron durante el y nombro a Estados Unidos porque países como Nueva Zelanda controlaron la pandemia rápidamente, y la mayoría en Europa lo tienen controlado y en Oriente. Es América Latina que está muy mal, África va en mal camino, pero Estados Unidos es un buen ejemplo, porque tienen esta cuarentena, no tienen cuarentena, perdón, pero tienen este curso de pandemia eterno. Tuvieron una meseta de 80 días y después hacen un segundo pico tremendo. Sin embargo, las recetas aumentaron en el primer mes y medio de la pandemia, recetas de ansiolíticos y de antidepresivos, y después se estabilizó. También hay estudios de la pandemia de 1918, de otras más cortas, y de la guerra. Gente que quede con un daño, gente sana, emocionalmente sana, que quede con un daño crónico es menor al 4-3%, síndrome de estrés postraumático, y fundamentalmente ocurre entre los trabajadores de salud. Eso es lo que se ha visto. En algo muy distante, solamente para hacer una anécdota personal para ustedes, yo viví la pandemia del HIV. Yo cuando hice la formación de clínica médica, que el doctor Scali mencionaba al principio, yo la empecé a hacer en el año 83-84. Piensen, no tenía nombre esa enfermedad. Nosotros veíamos, yo la hice en Nueva York, esa parte de clínica médica, y veíamos cómo la gente venía al hospital, gente joven, aparentemente sana, y se morían. Tenían una neumonía que no podíamos curar con nada, Pneumocystis carini. Y lo más curioso es que después venía la pareja de esa persona y se moría. Entonces yo vi brotar una pandemia y no llegamos a tener pánico o lo que pasó ahora en la ciudad de Nueva York con el COVID-19, pero sí vi que médicos de renombre mundial, muy conocidos, sin duda mucho más grandes que yo, en esa época yo tenía 23 años, 24 años, tenían cara de desconcierto. Yo me daba cuenta que ellos no entendían lo que pasaba. Ahora, en un caso como este, donde en algunos países de Europa o en Nueva York acumulaban cadáveres en la puerta del hospital, bueno, el personal del sistema de salud, el 20% del personal del sistema de salud en México hoy está contagiado. Y en el mundo hay más de 3.000 muertos en personal de salud solamente. Y son gente joven, piensen. En ese grupo hay una incidencia de índice de estrés postraumático más alto. Pero de nuevo, en la población general, emocionalmente sana, no es tan significativo como se ha comentado o se ha enfatizado. Hay que tenerlo en cuenta, hay que dar el apoyo emocional a quienes corresponda, hay que consultar si uno se siente así, hay que mantener el propósito en la vida, es fundamental, y no optimismo, sino realismo, la realidad, ser positivo sobre los datos reales. Por eso hay que contar la verdad. Nada de dar miedo, ni de alertar, ni alarmar,
sino contar la realidad. Pasa con los enfermos. El enfermo que conoce su enfermedad la va a llevar mejor, aunque sea mortal, versus el que no sabe qué le está pasando. Y en la guerra pasó lo mismo, relatado por cantidad de prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra que mantenían una especie de optimismo falso de que los iban a rescatar, esos tuvieron una mortalidad mucho más alta que los que eran realistas. Estoy hablando de gente que estuvo años como prisionero de guerra. Así que consultar, por supuesto, el que sienta que se siente mal, que tiene ansiedad, que decaído, que ha perdido el interés en las cosas que usualmente le causaban interés, consultar, por supuesto. Pero no deberíamos temer que haya un impacto severo o grave a largo plazo por este episodio. Nos piden a gritos, diría yo, que hablemos algo de COVID y embarazo y primera infancia. Las reúno todas en una así porque son muchísimas. Bueno, es interesante que de todos los temas que se han tocado y publicado, embarazo es de los que se ha publicado menos o se sabe menos. Una razón es que las embarazadas se han cuidado mucho más. La mujer está embarazada y se cuida y se queda y tiene mucho más temor. Probablemente ahí hay un confundidor en que haga pensar que ocurre algo distinto y es que han actuado de forma distinta. Ahora, el virus puede atravesar la placenta, más probable que la atraviese en el primer trimestre. Digo puede porque en estudios de bebés recién nacidos, en un estudio que recuerdo, 1 de 20 en Nueva York, que es un lugar muy especial, fueron positivos. Y ni siquiera se puede decir que haya sido traspaso madre-hijo, porque los testeaban una vez nacidos. Así que no se puede descartar que se hubieran contagiado en la nursery, que lo hubiera contagiado el neonatólogo o alguna enfermera de neonatología. Pero bueno, el canal de parto. Perdón, sí, sí, también. Canal de parto. Se asumía que eran todos contagiados, que se habían contagiado por la madre por ahí COVID positiva. Pero como fue una vez ya nacidos que se testearon, no se puede descartar que los hayan contaminado en esas horas, aunque fuera desde que salieron de la madre hasta que se les hizo la PCR. Lo importante es lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos días, ¿no? En las últimas 2 semanas se diagnosticaron 100.000 chicos. Hubo un aumento del 90% del contagio en los niños. Hay 600 diagnosticados con el síndrome de inflamación sistémica. Hay una enfermedad con nombre extraño de Moto, que es de origen de Oriente, que se llama la enfermedad de Kawasaki, que afecta a las arterias, las inflama, y una versión de esto curioso, porque se diagnosticó en Oriente y sin embargo allá no se vio esto. En Estados Unidos empezaron a ver esto que se inflamaban los chicos, las arterias y otros órganos, lo llamaron síndrome inflamatorio sistémico. Se han diagnosticado 600 casos, la mayoría van a terapia intensiva, muchos se recuperaron, pero ha aumentado la cantidad de casos últimamente y siempre, durante toda la pandemia, los chicos se han afectado. Esto hay que decirle a nuestros hijos, nietos, quien los tenga, que se infectan y pueden tener una versión grave. Acá hay un problema de estadística, de N. Cuando todos los infectados son 100.000, 50.000, la chance de ver un chico de 15 años que muere es mucho menor. En Estados Unidos, con 5 millones de infectados, se cansaron de tener estadísticas de 0 a 20 años con terapia intensiva o incluso muerte. Ahora, es mucho menos probable que un joven tenga, que un menor de 25 años tenga una versión grave de esta enfermedad, no hay duda. Y el otro factor que se discutía muchísimo es lo del colegio. Y todos contagian. Se ha visto que la carga viral en chicos, aún menores de 10 años, y en los asintomáticos, porque era otra discusión también que se tenía, la carga viral es la misma que en un adulto sintomático clásico. O sea, todos los chicos contagian. Por ahí el de menos de 10 años pensaban, también se argumentaba, contagian menos porque respiran más suave y porque están más cerca del piso. Y los adultos respiramos un poco más alto que ellos. Pero todos contagian y ese es un tema fundamental por lo del colegio. Hasta ahí es lo que puedo decir. Y una madre con COVID-19 puede amamantar. Si la madre se cuida, doble barbijo, con los cuidados necesarios, higiene de manos, etcétera, puede amamantar y el riesgo de contagio sería mínimo. Bueno, es muy interesante. Voy a hacer la última pregunta porque si no lo agotamos. Me parece que a la luz del día se están hablando de los 6 clústeres de
virus y de la aplicación sobre la población. ¿Se puede saber con testeo o algo, de acuerdo a la cantidad que puede ser de positividad o lo demás, que esté en el clúster 1 o en los 5 o 6 que son los más graves o algo por el estilo? No sé si entiendo si se refieren al tipo de virus, Sí. genéticamente hablando. Sí, sí. Hay 6 clústeres, según dicen las publicaciones. Perfecto, no. Hay cantidad enorme. De hecho, en Estados Unidos veían que en la costa oeste, cuando hacían la secuenciación genómica del virus, era el virus oriental, y en la costa este era el virus europeo. Se ha visto, ya hay una ola en general mundial, de una mutación, que no me acuerdo exactamente el nombre, creo que es G614. Es la nueva mutación. Hay distintos tipos en todos lados. En Uruguay, que son muy buenos con genética, secuenciaron creo que al 20% de los que testearon y encontraron por lo menos 5 variedades diferentes. Ahora, como mutación con implicancias, está esta mutación G614, casi seguro que es el nombre, aunque no tiene importancia, es un detalle, que es más infecciosa que la previa. Lo importante es que no es más virulenta, no hace más daño, no se ha detectado ninguna variación genética, ninguna mutación del virus que haga que el virus sea más dañino que los que se detectaron desde el principio. Acuérdense que la primera secuenciación fue a principios de enero, en China rápidamente compartieron la secuencia genómica, eso permitió avanzar tanto y eso permitió que en Oxford empezaran a trabajar en la vacuna en enero, por eso están tan adelantados. Pero de nuevo, hay una gran cepa mundial, ya expandida mundialmente, que es más infecciosa que la previa. Acá estamos nosotros en el verano del hemisferio norte, que siguen teniendo brotes, nosotros en un invierno no riguroso, con una curva de contagio que aumenta, o sea, este virus no respeta temperatura, nada. Hubo un famoso caso de una diseminación en un sauna en Alemania, así que eso no lo limita. Pero bueno, no más virulento, sí cantidad de cepas, quienes la secuencien van a encontrar variedades dependiendo de cuáles son los movimientos, y para lo que sirven es para eso, para identificar de dónde a dónde se traslada. En cuanto a la implicancia práctica de mortalidad, no hay nada que haya cambiado todavía, sí que es más contagioso, aumentando la importancia de encontrar la vacuna, que es lo que lo va a frenar. Porque inmunidad de rebaño imposible, lo que hemos visto es que se ha contagiado el 6 al 10% de la población en los países que más se contagiaron. Entonces, inmunidad de rebaño no necesita 40%, 50% más o menos, imposible lograrla de esa forma. He recibido como 100 preguntas, le aviso, lo tengo marcado acá, esto termina aquí porque no podemos tenerlo todo el tiempo. A que le parezcan a ustedes. También he recibido las felicitaciones de todo el mundo para usted, están todos contentísimos, la exposición muy clara, y todo el mundo dice que fue un lujo haber compartido este momento con usted. Muy clara la exposición. Para mí también es un placer porque realmente fue muy claro y me parece que en algún otro momento seguramente lo tendremos como expositor si las condiciones se dan para esto. Ahora yo cierro esta parte nuestra y la paso a la presidenta Marcela Capdevila y a Walter para que cierren esta. Perfecto. Gracias, doctor Stoll, nuevamente. Yo les agradezco en 2 palabras, les agradezco muchísimo a ustedes por escuchar, ese es el esfuerzo, y constructivamente somos un equipo de 45 millones de personas, constructivamente esto no está controlado. Entonces, en la combinación de máscara, testeo y aislamiento, hay que lograrlo. Y si sigue el aumento de contagio, ayudemos cada uno de donde estamos a entender que no es imposible la opción de que se necesitara un aislamiento estricto en el futuro en el AMBA. Si por alguna razón el aumento de contagio frena o empieza a disminuir, fabuloso, se habrá triunfado. Si esto sigue aumentando, con máscara y testeo va a ser imposible. No sería imposible, o sea, no se puede descartar que fuera necesario un aislamiento estricto de nuevo. Tengamos en mente eso y sepamos que somos un equipo. Es un cliché, pero estamos todos juntos en esto ahora. Gracias. Muchas gracias a usted. Marcela. Bueno, doctor Stoll, quiero decirle que estamos orgullosos, que ha sido un honor escucharlo. Realmente su simpleza,
su nivel académico, su manera de transmitir todos los conocimientos que tiene, realmente ha sido un lujo absoluto, así que yo quiero agradecerle especialmente su presencia hoy, y agradecerle a Walter Ramírez Moyano, mi vicepresidente, por el logro que ha conseguido de que usted pueda estar aquí con nosotros. Así que le queremos dar un aplauso gigante, por favor, al doctor Stoll, por favor, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Stoll. Lo dejamos descansar. La verdad que nosotros iniciamos un ciclo de conferencias que son de capacitación del Comité Distrital, y con usted hicimos el estreno. Fíjese qué estreno hemos tenido con el doctor Stoll, por favor. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera saludar a las personas que no hemos podido saludar, que están presentes todavía, que son, en principio, el ex gobernador Ricardo Pedace. Muchas gracias, Ricardo, por estar. Muchas gracias al gobernador electo Vicente Rocasalva, René Bola. Después también tenemos un agradecimiento muy especial a personas que han colaborado para que esta reunión haya sido tan exitosa, como nuestro asesor Enrique Rossetti, el asesor de nuestro comité, asesor con el que venimos trabajando cotidianamente. Quiero agradecer también a nuestro asesor en comunicaciones, que es Nelson Pérez Alonso. Muchas gracias, Nelson, por tu ayuda. Gracias, Raúl Vázquez, por colaborar también para que esto sea un éxito. Y bueno, ahora vamos a dar finalización a la reunión con un campanazo como corresponde. Por favor, campanazo de la noche. Excelente, un campanazo. Y bueno, 1.000.000 de gracias a todos los presentes, a todos los rotarios, al Rotary Club de Cariló, por favor, y a todos los rotarios que han estado presentes, que son muchísimos. Gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias a todos, un placer. Un placer verlos a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Cali, gracias como moderador.